In today's video, we're going to be breaking down the Spanish TED Talk on the importance of being unique and passionate. The way that this video will work will be, first, you will watch the video with subtitles, then I will break down the hardest words and explain them to you while giving you the context and cultural significance of them, and then, finally, you will re-watch the video and see just how much you've learned. Nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio, pero tampoco me quedé sentado viendo como el resto de mis compañeros lo hacían. A algunos de mis mejores amigos no les gustaba el deporte, pero por miedo a lo diferente, a lo desconocido, seguían literalmente pegados al balón durante los descansos entre clase y clase. Yo lo tuve muy claro. Quería desempeñar mis pasiones. A lo largo de mi vida siempre he querido dedicarme a lo que me gustaba. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, no dejaba de dibujar, de actuar y de pintar. Hoy, con 19 años recién cumplidos, resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. Sin embargo, en la sociedad existe un gran miedo a lo diferente y, sobre todo, un rechazo a lo que no se conoce. Por ello, desgraciadamente, durante muchos años fui blanco de fuertes críticas. A los 4 o 5 años recuerdo estar siempre dibujando figurines de señoras muy esbeltas y resultonas. Figurines llenos de color y de imaginación. Recuerdo aquel tiempo con cariño en el que, para pintar las cabezas, tenía que ayudarme de la tapa del pegamento de barra, o en el que cuando mi hermana me lo pedía o no me lo pedía, diseñaba los abrigos y vestidos a algunas de sus muñecas. Ya en el colegio, decidí de forma natural y espontánea liderar varias alternativas creativas. Fundé una revista junto con mis mejores amigos, fui solista del coro durante 5 años y lideré una mesa de debates. La moda en ese momento ya formaba parte de mí, pero no tenía una exposición pública, sino que me acompañaba en mis tiempos, como veis, más personales. Hacia los 14 años empecé a conseguir casi peleándome pases para las pasarelas más importantes de este país y también para alguna pasarela europea. He de decir que mi primer contacto con el mundo real de la moda no me acabó de convencer y muchas cosas siguen sin hacerlo del todo hoy en día. Un año más tarde, empecé a utilizar mi tiempo de vacaciones en estudiar arte y moda en las capitales más importantes como París, Florencia o Londres. De los estudios que allí tengo la suerte de cursar, siempre suelo ser de los más pequeños. Y la verdad es que estas vivencias me han proporcionado conocer otras culturas, entrar en contacto con otras culturas y entender otros puntos de vista. En definitiva, me han ayudado a consolidar mi amor por este arte. Ya en bachillerato, decidí de forma... Bueno, pues me apetecía escoger ese itinerario sobre el que estaba pensando muchos años antes apuntarme, ¿no? El itinerario de humanidades, la rama de humanidades. Parece que todos tenemos que ser ingenieros, pero lo cierto es que con este estudio de asignaturas como la historia del arte, el griego clásico o el latín, pude entrar a conocer pues, esas bases sobre las que se sustenta la cultura occidental en todas sus vertientes. Ese mismo año, ese par de años, pude compaginar mis estudios con la moda y junto con una buena amiga que está entre el público, creamos un pequeño taller en el que desarrollamos un outlet benéfico. Con este proyecto conseguimos ser solidarios a través de nuestra pasión, porque todos los beneficios iban destinados a la lucha contra la pobreza mediante diferentes ONGs con las que colabora y sigue colaborando nuestro colegio. Finalizaba mi etapa escolar y se acercaba el momento de escoger los estudios universitarios. Por fin, todo mi tiempo iba a poder estar destinado a la creatividad. En casa, mi decisión no extrañó ni sorprendió. Me conocen mejor que nadie en este mundo y apoyaron firmemente mi elección. Por otro lado, mis grandes amigos celebraron conmigo mi decisión. Concibo la moda como una expresión de arte y comunicación. Lo que me apasiona de ella podría resumirse en una frase del diseñador español Cristóbal Valenciaga. Un buen diseñador debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para el dibujo, músico para la armonía y filósofo para la medida. Yo añadiría y comunicador para hacer que ese mensaje llegue a todos. Quería también compartir con vosotros hoy algunos de mis proyectos. Ya en mi campo he descubierto que no puedo dejar de amar lo diferente. Parece que este concepto me persigue, pero lo cierto es que huyo de la moda mainstream, que para que nos entendamos es lo que está de moda. Y he descubierto que en mi sector hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho sobre lo que aprender. La moda, además de ser uno de los motores económicos más importantes del mundo, es uno de los sectores en los que menos se tiene en cuenta el proceso de producción, el factor humano y el factor del medio ambiente en sus procesos de producción. Me imagino que todos tendréis en mente pues, ese escándalo de las fábricas de Bangladesh, por ejemplo. Lo cierto es que esto ha estado dando vueltas por mi cabeza los últimos años. Y junto con otra compañera me ha impulsado a crear un nuevo proyecto, a emprender. Dentro de mis posibilidades reales, busco un mayor cuidado en la producción, en la confección y en la trazabilidad del producto.
Apuesto por España, un país rico y diferente, un punto de encuentro de diferentes culturas a lo largo de toda la historia y una nación con una notable tradición textil. Esta es mi nueva ilusión, un proyecto de moda de hombre fresco y natural que apuesta por la calidad y por la ética y que ahora está en sus inicios. Antes de terminar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir un mensaje a todos los responsables de educación. Plantéense si de verdad merece la pena un sistema educativo tan encasillado que no fomenta las habilidades y las cualidades de cada persona. A todos los jóvenes y niños del mundo me gustaría también transmitiros un mensaje. Os invito a que seáis diferentes y a que luchéis por lo que realmente os apasione. Recordemos que Nelson Mandela fue el diferente en su comunidad y consiguió acabar con el apartheid. Teresa de Calcuta amó de forma diferente besando al más pobre y se ha convertido en un modelo de entrega para la sociedad. Y en términos de diseño, Yves Saint Laurent fue incapaz de sobrevivir en el ejército durante la guerra de Argelia. Tomó la alternativa, la moda, y su legado llega hoy hasta nuestros días. Señores y señoras, no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre suelo tener presente algo que Coco Chanel dijo en una ocasión. Para ser irreemplazable, uno debe siempre buscar ser diferente. Muchas gracias. Nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio. El recreo refers to the break that you get at school. It implies that it is recreational, if that helps you memorize it. In many Anglophone countries, it would be called the lunch break or just the break. In Spanish-speaking countries, however, el recreo refers only to any, or it could be multiple, breaks that kids get in school. Note that this does not apply beyond high school, meaning that a break at work or at university will not be considered a recreo. I wanted to mention el colegio because it translates to college. However, it does not mean university or tertiary education of any kind. In Spanish, el colegio is equivalent with school, mostly high school and elementary school. There are some differences between the meaning of colegio and escuela, which will be the translation of school if you go on Google Translate. However, the terms are often used interchangeably enough and refer to schooling between kindergarten and university. Yo lo tuve muy claro. Yo lo tuve muy claro means it was very clear to me, or literally translated, I had it very clear. To have something clear in Spanish simply means that you understand it, that it is quite evident to you. So, for example, if you want to understand the maths concept, you will say, tengo el concepto de mates muy claro. Desempeñar mis pasiones. Desempeñar translates to something like to perform. If your desempeño in school is good, it means that you're performing well. For example, Martín se desempeñó muy bien en la escuela este año. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, Tierna is an adjective that translates to the word tender. It is used for meat, like it is in English, as in tender meat, but also in the sense of sweet or cute. If you say that your childhood was tender, that is to say tierna, you're communicating that it was a cute, innocent, and overall nice childhood. El qué dirán. I imagine that this could be confusing for some people. Our host refers to el qué dirán as in what they will say, basically communicating that he did not care about all the judgment and scrutiny that others would put him under. Notice how he says it. El refers to ti, and it is usually used in front of made-up words and phrases in Spanish, or terms that are not in the dictionary yet are made up of real words. What follows el, qué dirán, is the made-up noun, which means what they will say. So, in summary, he was not worried about the anecdotal what they will say regarding his actions. It's a little confusing, I know. Feel free to rewatch that part. hoy con 19 años recién cumplidos, Recién means recently, just now, or just after. In this case, it means just after turning 19. Another important thing about this word is that it can be used as a short response. For example, somebody asks you what was the last time that you saw your friend, and you want to respond just now. ¿Has visto a tu amigo? Sí, recién lo vi. resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. The adjective sencillo translates to simple. It is a synonym of the Spanish cognate simple, which, as you might expect, means simple. Sencillo can be used interchangeably and should help you give your sentences a little bit more color. Por ello, desgraciadamente, durante muchos años, Desgraciadamente. This word means unfortunately, though it is a lot harsher than unfortunately. La desgracia refers to misfortune. It implies some form of misery and sorrow. So, in that way, desgraciadamente could be seen as a translation of misfortunately. I know that it isn't a very common word in English, yet desgraciadamente is in Spanish.
Fui blanco de fuertes críticas. El blanco refers to the color white, as you might already know. Another meaning for that word, however, is the target or the bullseye. So, when he's saying that he was el blanco to many critics, he's saying that he was the target of all these critics. A los 4 o 5 años recuerdo estar siempre dibujando figurines de señoras muy esbeltas y resultonas. El figurín is a fashion term which I was not aware of myself. It is that little drawing that fashion designers use to showcase the fitting and style of their clothing before they go into too much detail. I don't know if you're going to be giving this word a lot of use, but it won't hurt knowing it. Esbelta is an adjective that translates to slim or slender. It is usually used in the context of people or an object that is being personified, and it has a more flirtatious tone to it, if that makes sense. And also, it is not a very colloquial term, so you're not gonna hear it on the street that much. Although, in different countries, you might. One example of the usage of the word is El muchacho era, además, atractivo, esbelto y ágil. The adjective resultón is largely colloquial and Spanish in its nature. I've yet to hear it in Latin American countries. It basically translates to something that looks nice and that people enjoy looking at. I will warn you, however, that this is one of those words that people outside of Spain might not understand if you use it, so remember it if you're going to be traveling to the nation of Spain. Recuerdo aquel tiempo con cariño en el que Recuerdo aquel tiempo means I remembered that time. Aquel is a word which has a similar meaning to ese, that. However, it is often used in the context of a long time having passed. So, for example, if an old man is talking about his teenagehood and how it was much harder back then, he could say, en aquellos tiempos las cosas eran más difíciles. fundé una revista junto con mis mejores amigos. La revista simply means the magazine. There's not much else to it, it's just an important word that you will hear often, so I wanted to mention it. Es para las pasarelas más importantes de este país. Una pasarela or la pasarela refers to the runway of a fashion show. It cannot be used for things like an airplane's runway, and it is only used in fashion shows. He de decir que mi primer contacto con el mundo real de la moda He de decir means I must say. This phrase has a definite Spaniard ring to it, though you might still hear it in other Latin American countries, and people will definitely understand you if you happen to use it there. Comes from the word haber, which means to do something. If you say de, it means that you must do something. It is an obligation. Some examples are he de limpiar mi habitación, he de renovar mi licencia, etc. no me acabo de convencer. Acabó is a conjugation of the verb acabar, which means to finish something. So, acabó de convencer means that fashion did not fully convince him. He's not fully sold by the fashion industry. Basically, there are things in it that he does not like. So it didn't finish convincing him. Y la verdad es que estas vivencias me han proporcionado Una vivencia, or la vivencia, could be equated to an experience, something that you go through. It is one of those words that, although it is colloquial, it can give you quite the edge when it comes to expressing yourself, making you sound very well read. So remember it, vivencia. Mis vivencias will translate to my experiences in life, of course. Proporcionado. This is a bit of a dangerous false friend. Proporcionado means given. Something that was given, granted, or passed on to someone was proporcionado. For example, me han proporcionado con las herramientas para completar el trabajo, meaning they have provided me with the tools to complete the job. ya en bachillerato. Decidí de forma El bachillerato is a term that directly translates to bachelor. However, it is not related to university itself. A bachillerato is the schooling that some people in some countries do between the end of their secondary studies and before the beginning of their tertiary education, like university. Not every schooling system from every country is going to have a bachillerato though. So it will be worth it having a look at the specific country that you're going to and its schooling system so that you know whether to use this word or not. Bueno, pues me apetecía escoger ese itinerario. This is the past conjugation of the verb apetecer, which means to desire or yearn for something. If somebody says porque me apetece, they're saying because I want to. Now, it is important to note that apetecer won't be a common word in every country. Some nations might just use the verb querer instead. But everybody will understand you if you use apetecer instead. It does fall under the more formal side though, so feel free to use it whenever you want to sound a little bit fancier with your Spanish.
que estaba pensando muchos años antes apuntarme, ¿no? Apuntarme comes from the verb apuntar, which means to aim at something. In this case, however, it means to enroll in something, such as extracurriculars. The me ending tells us that the verb is being applied in the first person and that the speaker is going to or has enrolled themselves in something. In this case, extracurricular subjects. Pero lo cierto es que con este estudio de asignaturas como Lo cierto as an expression translates to that which is right. If you start a sentence with lo cierto, you're telling somebody that what you're about to tell them is indeed factual and empirical, at least in your opinion. An example would be, lo cierto es que ya no podemos permitirnos irnos de vacaciones todos los años. The truth is that we can no longer allow ourselves to go on a holiday every year. La asignatura translates to the subject or the module depending on whether you're in school or in university, in an educational institution at the end of the day. It comes from the word asignar, which means that the subject is being assigned to you. Regardless of whether you made the choice to participate in said subject, the subject is still being assigned to you, so it is called an asignatura. I will say that this word is most popular in Spain and some Latin American countries. However, a lot of other countries will not use the word asignatura and will instead use the word la materia for subjects. For example, este año tengo 5 asignaturas en las que cursar. This year I have 5 subjects. a conocer pues esas bases sobre las que se sustenta The verb sustentar means to sustain or support, almost like a lifeline or an energy inlet. If, for example, an institution is sustentada through donations, it means that it is supported by donations. So, when our host is saying that Occidental culture se sustenta, he is saying that it sustains itself through something. cultura occidental en todas sus vertientes. El or la vertiente is a path through which water flows. The closest translation that I could find in English was slope. However, a slope can be applied to any sort of declination, whereas a vertiente is only used in the context of water. So if a river is running, it is running through a vertiente. Pude compaginar mis estudios con la moda y Compaginar. This is definitely on the more advanced end of the vocabulary spectrum. It roughly translates to collating, meaning the collection and mixing of things like text, information, etc. In Spanish, however, the word compaginar has more of an orderly connotation, meaning that if you compaginas algo, something, not only are you putting different pieces of information together, like a collage, but you're also doing so in an orderly fashion that makes sense, like an essay. Whereas the English equivalent, collating, does not actually mean that you're putting things into order, you're just putting them together. creamos un pequeño taller en el que desarrollamos un outlet benéfico. Benéfico. This adjective does not mean beneficial in the it is helpful sense, but rather that it benefits something or somebody. I know that sounds very similar. Give me a second. The word will most often be used in terms of donations and grants that hold no profit motive. So, for example, el acto benéfico que se llevó a cabo la semana pasada tenía el objetivo de ayudar a los grupos desafortunados. The non-profit event that took place last week had the goal of helping less fortunate groups. Now, this word goes very well with the next word, ONG, Diferentes ONGs con las que colabora y sigue colaborando nuestro colegio. which is basically the Spanish version of NGO, and it spells out as Organización No Gubernamental. Realizaba mi etapa escolar. La etapa translates to the stage. Not the one in drama, but more so the stage of something, like school or life. For example, las etapas de la vida están usualmente divididas entre la niñez, adultez y vejez. Life stages are often divided into childhood, adulthood, and old age. En casa, mi decisión no extrañó ni sorprendió. Me conocen No extrañó ni sorprendió. While the word extrañó comes from extrañar, which means to miss something, it can also be used in the sense of stranging somebody, basically making them feel weird or think that you or whatever event they just witnessed is weird. So, our host is tacitly saying that it didn't strange nor ni surprise anybody. It wasn't weird for anybody.
Remember, when you're trying to create a sentence similar to neither or use the word nor, ni is what you will want to use. For example, no puedo encontrar mis anteojos ni mis llaves. I can't find my glasses nor my keys. Concibo la moda como una expresión de arte y comunicación. Concebir means to conceive. However, in this specific instance, it is being used as perceive, or to hold an idea in the mind in a certain way. I know it is quite confusing. Try to think about it like conceiving your perception of something. Another use of the word in this context will be no puedo concebir la idea de un tigre azul. Es imposible. I cannot conceive the idea of a blue tiger. It is simply impossible. Lo que me apasiona de ella podría resumirse en una frase del diseñador español Cristóbal Valenciaga. To resumir something means that you're summarizing it. This particular instance ends with the se, which tells us that something is applying this verb to itself. Something is summarizing itself. Of course, this raises the question, how can fashion, that which makes him passionate, summarize itself without being a sentient being? And that would be a very good question. In Spanish, this will be a common turn of phrase. To say that something summarizes itself is to say that it can be summarized in a certain way. For example, mi trabajo podría resumirse como un ejemplo de lo cotidiano. My job could be summarized as an example of the daily. El diseñador debe ser arquitecto para los patrones. El patrón is a false friend, so be careful. It does not mean patrons, as in the patrons of an establishment. Un patrón means a pattern. The pattern of the walls, a behavioral pattern, and so on. There is another use for this word, patrón, el patrón, also masculine, which means the boss, but that is most often used in agricultural settings where, say, the boss of the corn plantation is referred to as el patrón. Cierto es que huyo de la moda mainstream. Huyo is a verb that comes from the infinitive huir, and it means to escape. For example, los prisioneros huyeron de la prisión el martes. The prisoners escaped prison on Tuesday. Que para que nos entendamos es lo que está de moda. Lo que está de moda. I wanted to mention this sentence because it is one that you will hear and you will be able to use it quite often. It refers to something being in fashion. Some examples are, lo que está de moda hoy en día no lo estaba hace 10 años. Los colores neutrales están actualmente de moda. Nunca estuvo de moda llevar anteojos puestos al revés. La moda, además de ser uno de los motores económicos más importantes del mundo, Además is an adverb which you could equate to on top of or besides that in figurative speech. I think the best way to explain its use is through examples. Además de un helado, también compramos jugo. Besides an ice cream, we also bought juice. No únicamente quiero comprar una casa, sino además de eso, también quiero un auto. Not only do I want to buy a house, but on top of that, I also want a car. Es tan útil y además lindo. It is so useful and also pretty. me ha impulsado a crear un nuevo proyecto. Impulsado. If something was impulsado, it means that it was propelled somewhere by something, either fuel or another force. For example, haber terminado mi entrenamiento me ha impulsado a buscar una actividad práctica con la cual llevar mi conocimiento al mundo real. Having finished my training has propelled me to seek a practical activity with which I can take my knowledge to the real world. Confección y la trazabilidad del producto. La confección of something translates to the making, the fabric, or essence of something. It can be used in the context of clothes, but also in the more metaphorical sense, as you will speak of the fabric of reality, for example. In this particular case, the host is talking about the production stage of a clothing garment. La trazabilidad translates to the traceability of something, which is relatively easy to remember. The word itself is an Anglicism, meaning that it actually comes from English, so it shouldn't be too hard to remember. Esta es mi nueva ilusión. Ilusión. While this word will translate into illusion, it does not have the same meaning. In English, an illusion is something that is not there yet is being perceived, and people often think of a delusion when they think of it, something with a negative connotation. On the other hand, when you speak of ilusión in Spanish, it is far more positive. To hacerse una ilusión, to make an illusion for oneself, means to get high hopes for something, or to dream something up. So when he says, esta es mi nueva ilusión, he's talking about his new goal or his new endeavor. Antes de terminar,
Me gustaría aprovechar esta oportunidad. Aprovechar is a verb which means to take advantage of something. It could be negative, as in taking advantage of somebody, or positive in the sense of taking advantage of an opportunity. For example, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos. I want to take advantage of this opportunity to thank you all. Para transmitir un mensaje a todos los responsables de educación. Responsables. Responsable is a cognate and your friend. This adjective means responsible, and it has the same meaning and connotations that the English word responsible does. Plantéense si de verdad merece la pena un sistema educativo tan encasillado. To plantear something like an issue or a topic means that you're raising it, but not only to other people, it can also be raised or planteado to yourself. So when somebody is saying plantéate or plantéense, like in this case, they're saying imagine this, raise this issue within yourself. It comes from the word plantar, which means to plant something. So it is almost like you're planting the seed for an idea to be considered or heard, either within yourself or for somebody else. For example, plantéate que ellos nunca te van a entender. Picture or imagine that they are never going to understand. Merece la pena is an expression that means that something is worth it. Merecer is a verb which means to deserve something. And la pena, a noun, stands for the sorrow. In that sense, if you're saying that something is worth the sorrow or something deserves the sorrow, you're telling us that it is worth it. The adjective encasillado means that something is either compartmentalized, labeled, or even pigeonholed into a certain place or slot. It comes from the noun la casilla, which translates to a locker or a slot for something. For example, cuando me registré en mi nueva escuela, me encasillaron inmediatamente como el nuevo. When I first registered with my new school, they immediately labeled me as the new kid. Que no fomenta las habilidades y las cualidades de cada persona. To fomentar something means to promote it. You could fomentar better education through strikes or fomentar good behavior with kids by being their example. For example, quiero fomentar la simpatía con los otros a través del ejemplo. I want to promote sympathy with others through example. Tomó la alternativa, la moda, y su legado llega hoy hasta nuestros días. The noun el legado stands for the legacy, and it is used in the exact same way it is in English. Now you're going to rewatch the TED Talk and see how many of these words you are now able to understand. This part is very important to be able to solidify the knowledge in your mind, so make sure you pay attention and try to think really hard. Nunca jugué al fútbol durante los recreos del colegio, pero tampoco me quedé sentado viendo como el resto de mis compañeros lo hacían. A algunos de mis mejores amigos no les gustaba el deporte, pero por miedo a lo diferente, a lo desconocido, seguían literalmente pegados al balón durante los descansos entre clase y clase. Yo lo tuve muy claro. Quería desempeñar mis pasiones. A lo largo de mi vida siempre he querido dedicarme a lo que me gustaba. Ya desde mi más tierna infancia, sin importarme el qué dirán, no dejaba de dibujar, de actuar y de pintar. Hoy, con 19 años recién cumplidos, resulta muy sencillo hacer este tipo de afirmaciones. Sin embargo, en la sociedad existe un gran miedo a lo diferente y, sobre todo, un rechazo a lo que no se conoce. Por ello, desgraciadamente, durante muchos años fui blanco de fuertes críticas. A los 4 o 5 años recuerdo estar siempre dibujando figurines de señoras muy esbeltas y resultonas. Figurines llenos de color y de imaginación. Recuerdo aquel tiempo con cariño en el que, para pintar las cabezas, tenía que ayudarme de la tapa del pegamento de barra, o en el que cuando mi hermana me lo pedía o no me lo pedía, diseñaba los abrigos y vestidos a algunas de sus muñecas. Ya en el colegio, decidí de forma natural y espontánea liderar varias alternativas creativas. Fundé una revista junto con mis mejores amigos, fui solista del coro durante 5 años y lideré una mesa de debates. La moda en ese momento ya formaba parte de mí, pero no tenía una exposición pública, sino que me acompañaba en mis tiempos, como veis, más personales. Hacia los 14 años empecé a conseguir casi peleándome pases para las pasarelas más importantes de este país y también para alguna pasarela europea. He de decir que mi primer contacto con el mundo real de la moda no me acabó de convencer y muchas cosas siguen sin hacerlo del todo hoy en día. Un año más tarde, empecé a utilizar mi tiempo de vacaciones en estudiar arte y moda en las capitales más importantes como París, Florencia o Londres. De los estudios que allí tengo la suerte de cursar, siempre suelo ser de los más pequeños. Y la verdad es que estas vivencias me han proporcionado conocer otras culturas, entrar en contacto con otras culturas y entender otros puntos de vista. En definitiva, me han ayudado a consolidar mi amor por este arte. Ya en bachillerato, decidí de forma
bueno, pues me apetecía escoger ese itinerario sobre el que estaba pensando muchos años antes apuntarme, ¿no? El itinerario de humanidades, la rama de humanidades. Parece que todos tenemos que ser ingenieros, pero lo cierto es que con este estudio de asignaturas como la historia del arte, el griego clásico o el latín, pude entrar a conocer pues, esas bases sobre las que se sustenta la cultura occidental en todas sus vertientes. Ese mismo año, ese par de años, pude compaginar mis estudios con la moda y junto con una buena amiga que está entre el público, creamos un pequeño taller en el que desarrollamos un outlet benéfico. Con este proyecto conseguimos ser solidarios a través de nuestra pasión, porque todos los beneficios iban destinados a la lucha contra la pobreza mediante diferentes ONGs con las que colabora y sigue colaborando nuestro colegio. Finalizaba mi etapa escolar y se acercaba el momento de escoger los estudios universitarios. Por fin, todo mi tiempo iba a poder estar destinado a la creatividad. En casa, mi decisión no extrañó ni sorprendió. Me conocen mejor que nadie en este mundo y apoyaron firmemente mi elección. Por otro lado, mis grandes amigos celebraron conmigo mi decisión. Concibo la moda como una expresión de arte y comunicación. Lo que me apasiona de ella podría resumirse en una frase del diseñador español Cristóbal Valenciaga. Un buen diseñador debe ser arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para el dibujo, músico para la armonía y filósofo para la medida. Yo añadiría y comunicador para hacer que ese mensaje llegue a todos. Quería también compartir con vosotros hoy algunos de mis proyectos. Ya en mi campo he descubierto que no puedo dejar de amarlo diferente. Parece que este concepto me persigue, pero lo cierto es que huyo de la moda mainstream, que para que nos entendamos es lo que está de moda. Y he descubierto que en mi sector hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho sobre lo que aprender. La moda, además de ser uno de los motores económicos más importantes del mundo, es uno de los sectores en los que menos se tiene en cuenta el proceso de producción, el factor humano y el factor del medio ambiente en sus procesos de producción. Me imagino que todos tendréis en mente pues, ese escándalo de las fábricas de Bangladesh, por ejemplo. Lo cierto es que esto ha estado dando vueltas por mi cabeza los últimos años. Y junto con otra compañera me ha impulsado a crear un nuevo proyecto, a emprender. Dentro de mis posibilidades reales, busco un mayor cuidado en la producción, en la confección y en la trazabilidad del producto. Apuesto por España, un país rico y diferente, un punto de encuentro de diferentes culturas a lo largo de toda la historia y una nación con una notable tradición textil. Esta es mi nueva ilusión, un proyecto de moda de hombre fresco y natural que apuesta por la calidad y por la ética y que ahora está en sus inicios. Antes de terminar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para transmitir un mensaje a todos los responsables de educación. Plantéense si de verdad merece la pena un sistema educativo tan encasillado que no fomenta las habilidades y las cualidades de cada persona. A todos los jóvenes y niños del mundo me gustaría hoy también transmitiros un mensaje. Os invito a que seáis diferentes y a que luchéis por lo que realmente os apasione. Recordemos que Nelson Mandela fue el diferente en su comunidad y consiguió acabar con el apartheid. Teresa de Calcuta amó de forma diferente besando al más pobre y se ha convertido en un modelo de entrega para la sociedad. Y en términos de diseño, Yves Saint Laurent fue incapaz de sobrevivir en el ejército durante la guerra de Argelia. Tomó la alternativa, la moda, y su legado llega hoy hasta nuestros días. Señores y señoras, no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre suelo tener presente algo que Coco Chanel dijo en una ocasión. Para ser irreemplazable, uno debe siempre buscar ser diferente. Muchas gracias. Wow, that was a lot of words, a lot of new information. You probably will have to rewatch this video maybe another time in order to be able to remember all of these words. Feel free to take notes, take your time, there is no hurry, and there is always more to learn. If you, however, are done with this video and feel like you're ready to move on to the next one, I made this video with the movie app, which I think also has some very useful vocabulary. So I'll see you there.